Ayer el Congreso de la República debatió y discutió el tema de la ley Mordaza, que como ustedes saben hemos tratado mucho en el programa, y que como ustedes saben lo que busca es aumentar la pena de 2 a 4 años respecto al delito de difamación. Pese a los esfuerzos del Consejo de la Prensa Peruana, de la Asociación Nacional de Periodistas, que tuvieron importantes reuniones con los congresistas de la República, ayer todo parecía, todo indicaba que el Congreso aprobaba esta norma que pensamos es perjudicial. Pero no sucedió así, se fueron a un intermedio, a un cuarto intermedio, y la cosa se detuvo allí. ¿Qué hay detrás? ¿Qué sabemos? ¿Qué información tenemos? Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, nos acompaña a esta hora de la mañana para hablar justamente de esto. Zuliana, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un gusto entrar en contacto. Zuliana, ¿tienes alguna información y alguna explicación de por qué se fueron los congresistas a cuarto intermedio y no se votó el tema? Bueno, para nosotros es claro de que el motivo es el mismo que produjo el primer cuarto intermedio. Tienen claro que no tienen los votos, Carlos. Básicamente la posición que como bancada tiene Alianza para el Progreso, que ya ha reculado a su primera posición, que fue de apoyo al proyecto de ley, desequilibra absolutamente la balanza entre quienes están a favor de la ley y en contra de la ley. Ellos, por lo menos en el debate de la semana pasada, anunciaron de que votarían en contra, ¿no? Porque habían analizado, según expresaron, que sí tenía una afectación al tema de la actividad periodística. Entonces, a nosotros nos queda claro de que esta intención de dilatar este proceso responde a dos cosas en concreto. Primero, que no tienen los votos para aprobarlo en segunda votación. Y segundo, de que no quieren mandarlo al archivo, ¿no? Porque al final mantenerlo dormido y no muerto es como mantener un arma que pueden utilizar en algún momento para mantener en vilo a la actividad periodística y la libertad de prensa en el país. Entonces, mantienen viva esta amenaza y nosotros esperamos que después de la semana de representación, el señor Gonza entendemos que ya estará de retorno en el país y esto finalmente se ponga a debate, se vote y se archive, que es lo que esperamos desde una perspectiva bastante objetiva en un país donde el acoso judicial es uno de los principales ataques a periodistas. Zuliana, en el monitoreo, en el mapeo que ha hecho la Asociación Nacional de Periodistas, ¿cuáles serían las bancadas más interesadas en respaldar este proyecto? Bueno, fundamentalmente Perú Libre por razones obvias, Bloque Magisterial que ha dicho de que se mantiene firme en su decisión de apoyo a este proyecto, Renovación Popular también ha ratificado, incluso en la reunión que sostuvimos con la bancada, lo hicieron expreso y en los debates lo han vuelto a dejar claro y en entrevistas que han dado a varios colegas de que ellos apoyan esta ley, ¿no? Creo que ese argumento de que esta ley es para difamadores es un argumento que hemos podido rebatir desde el minuto uno. Perú es un país que en los últimos 4 años, según la data que tenemos, se han llevado a tribunales a 109 periodistas. El 80%, Carlos, han salido absueltos, pero luego de procesos de 4 años y medio, ¿no? Para nosotros está claro de que la tortura es el proceso judicial mismo, el castigo es el proceso judicial, y que lo que demuestra una tasa de absolución de casi el 80% es de que no se ha estado llevando a tribunales a difamadores, se ha estado llevando a periodistas por hacer su trabajo, y por ello lo peligroso de aumentar las penas en los casos de difamación, porque no por un tema de la cárcel efectiva, sino porque al aumentarla a 4 años, el proceso va a ser más largo, claro. Va a poder durar hasta 6 años, ¿no? Claro, claro. Ahora, tú sabes que estuvo con nosotros hace algunas semanas Rodrigo Zimmerman, del Consejo de la Prensa Peruana, y nos contó cómo habían sido, seguramente también estuvieron representantes de la Asociación Nacional de Periodistas,
cómo habían sido las reuniones con algunos congresistas para explicarles la posición de estas asociaciones, de los gremios periodísticos, en fin. Y una de las cosas que me impresionó es que la argumentación que sostenían los congresistas tenía que ver, no es que a mí alguna vez un periódico dijo tal cosa, no, porque a mi hermano le pasó que, no, digamos, eran razones muy personales que poco tenían que ver con el análisis profundo del fenómeno de la prensa. Absolutamente, yo estuve presente en el 90% de las reuniones, solo no pude estar en una que fue la de Perú Libre porque no me encontraba en Lima, pero estuve en el 90% y te puedo asegurar, Carlos, que quienes tenían posiciones a favor del proyecto era siempre desde una perspectiva personal, ¿no? De algo que les había pasado, producto de una cobertura de prensa. Es más, una de las cosas que les decíamos era que si ellos mismos decían que eso no tenía nada que ver con el periodismo, ¿por qué siempre la argumentativa venía a partir de una revelación o un destape periodístico? ¿No? Es innegable desde todo punto de vista de que este es un proyecto de ley que tiene un impacto directo en la actividad periodística, y sus posiciones a nosotros lo que más nos sorprendió fue esto que Rodrigo te comentaba, el hecho de que el argumento siempre venía desde alguna experiencia, un sinsabor individual o un revanchismo individual frente a un destape de la prensa. Y lo segundo fue de que no pocos congresistas nos confirmaron de que habían votado siquiera sin leer el proyecto de ley, ¿no? De que habían, además nos decían, esto se agendó muy tarde, no hubo debate. Nosotros entramos al hemiciclo y como vimos que habían varios votos verdes, votamos verde, ¿no? Y ese es un nivel de irresponsabilidad absoluto. No solo de quienes tienen el mandato de la nación a nivel congresal, sino también de sus equipos de asesores y demás, ¿no? Esos argumentos son inaceptables. Zuliana, si te he entendido bien, el congresista Gonza, promotor de esta norma, ¿no la está defendiendo en el Congreso de la República en el momento de su votación? Es decir, ¿están votando un proyecto de ley donde el autor está de viaje? Bueno, la incertidumbre que había ayer respecto a la posibilidad de votación del proyecto de ley era profunda, incluso en fuentes parlamentarias, ¿ah? No tenían claro que si el presidente de la comisión había pedido el cuarto intermedio, si esto podía volver al Congreso traído por otro miembro de la comisión. Sabemos que finalmente consultaron a varios constitucionalistas, expertos en derecho parlamentario, y lo que dijeron fue que el cuarto intermedio la había pedido el congresista Gonza en su condición de presidente de la comisión, o sea que el reglamento del Congreso permitía de que el vicepresidente o el secretario, como fue el caso del congresista Paredes, lo trajeran de vuelta. Pero para nosotros está claro de que hay un ánimo de dilación, Carlos. Mientras el caso no se archive, la amenaza está viva, ¿no? Y nos mantiene en vilo porque no sabemos si esto se puede meter, como fue anoche, en horas de la noche en el Congreso o en una sesión próxima de pleno en la madrugada, que los congresistas no tienen muchos reflectores cerca, como pasó en la primera votación. Entonces, estar un poco en vilo en un tema que de aprobarse sería una afectación gravísima a la actividad periodística no le hace bien ni a la democracia, ni al derecho a la información de la ciudadanía, ni al periodismo, ¿no? Zuliana, ¿y percibes que digamos, quienes hemos tomado una posición en contra de este proyecto de ley, en lo personal y en lo colectivo, a nivel de las asociaciones, de los gremios, y que hemos intentado explicar, digamos, lo negativo o lo poco útil que puede ser hacer este cambio o respaldar esta llamada ley Mordaza, siempre me he preguntado si los ciudadanos de a pie han entendido que no se trata de defender nuestros fueros y no se trata de defender a quienes sí difaman, ¿no es cierto? Se trata de que la ciudadanía disponga de un periodismo amplio, con sus errores, con sus aciertos, pero un periodismo que fortalezca nuestra vida en democracia, Zuliana. ¿Crees que la gente lo ha comprendido? A
ver, Carlos, una de las cosas además que la ciudadanía debería saber es que como periodistas, y eso se lo hemos hecho saber a todos los congresistas, nosotros somos los primeros interesados en que se proteja el honor y la buena reputación de la gente, porque una actuación ética desde el periodismo le hace bien a nuestra actividad y le hace bien sobre todo a la ciudadanía y a su derecho a la información. Nosotros estar en contra de este proyecto de ley, eso es importante dejarlo claro, no es querer que quede desprotegido el honor y la buena reputación. Nosotros estamos convencidos que hay que protegerlo, pero hay que protegerlo por la vía civil, que es lo que marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ciudadanía lo que debería entender, y creo que ahí nosotros, espacios como estos, Carlos, también sirve para explicarle a la ciudadanía que esta no es una defensa corporativista, ¿no? Yo puedo entender, y como presidenta de la asociación he dicho muchas veces de que es comprensible que la gente esté muy enojada con varias expresiones del periodismo y que nosotros necesitamos hacer un ejercicio autocrítico profundo que no se quede solo en la autocrítica, ¿no? Sino en robustecer también nuestros mecanismos para corregir errores que, por supuesto, se producen de manera cotidiana. Pero cuando uno defiende y se opone a proyectos de ley como esta, uno debería entender que quien va a salir ganando, teniendo una prensa que pueda hacer su trabajo en condiciones adecuadas, es la ciudadanía, porque el sentido del periodismo es lograr que la gente ejercite su derecho a la información. Y también, y creo que lo positivo de este debate, si ves, hemos estado organizaciones desde el lado del Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación de Periodistas, que tiene mucha membresía, además en regiones. Creo que también esta discusión nos tiene que llevar a fortalecer nuestros propios mecanismos de autorregulación, ¿no? Mientras el periodismo sea mejor, Carlos, creo que esa cercanía con la ciudadanía, qué bueno sería que en esta pelea la propia ciudadanía sea consciente que lo que estamos defendiendo es su derecho a la información, que no queremos carta blanca para que un periodista haga lo que quiera, que cuando un periodista no cumpla con su tarea como tiene que cumplirla, hay que operar vía los mecanismos de autorregulación que tienen que tener los medios. De acuerdísimo, Zuliana. Aquí lo que hay en discusión son valores democráticos y la defensa de la libertad de expresión. Te mando un gran abrazo. Siempre es grato y útil conversar contigo, Zuliana. Un placer, Carlos. Un abrazo. Zuliana Lainez ha estado con nosotros, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, que han bregado, han trabajado duro junto al Consejo de la Prensa Peruana para explicar la posición de por qué esta ley no es beneficiosa. Por supuesto que al Congreso le entró por aquí y le salió por aquí, pero había que hacer la pelea y veremos esa votación. ¿Por qué no quieren votar? Zuliana lo ha dicho clarísimo, porque saben que pueden perder. Y no quieren perder y entonces van a dejarla ahí durmiendo hasta tener los votos necesarios. Así opera el Congreso de la República.